definitivamente se llama complicidad. El oficialismo lo hizo posible, no fue la oposición. De hecho, la sorpresa del peronismo demuestra que no había un acuerdo previo con el peronismo. Los que siempre votaron con la Casa Rosada ayer fueron los que se desmarcaron. ¿Se desmarcaron al último momento? No. Se desmarcaron por pedido, a sugerencia. Fue acordado. Nada es casualidad, porque nunca hubo intención de allanar el camino a ficha limpia en la Argentina. Por eso demoró un año el tratamiento en la Cámara de Diputados, por eso se cayeron en 3 oportunidades distintos debates. Por eso ocurrió lo que sucedió ayer, que además quedó todo harto evidente y absolutamente explícito. Y estas son las imágenes de Claudio Arce y Sonia Rojas de Cut, los 2 senadores de la provincia de Misiones que reportan a Rovira, el hombre fuerte de la provincia de Misiones. El verdadero poder en Misiones del Frente de la Concordia, del frente que gobierna la provincia y que ha gobernado la provincia todo este siglo. Es interesantísimo. Votaron a favor de los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, en ambos casos, pese al amplio rechazo que tuvieron. Votaron contra la creación de la comisión investigadora en la causa Libre, en el caso Libra. Ayer incluso se opusieron a una interpelación a Karina Milei y demás impulsada por el peronismo. Apoyaron la ley bases del oficialismo nacional, no hay duda. Votaron siempre en consonancia con Casa Rosada. Ayer, curiosamente, no. Y de manera sorpresiva. Absolutamente sorpresiva. Bueno, vale la pena hacer un poquito de recopilación en el tiempo. ¿Saben lo que publicaba el Gordo Dan? Uno de los hombres más importantes en las cercanías de Santiago Caputo y definitivamente como uno de los que construye narrativa dentro del gobierno. Hace un tiempo, 28 de noviembre del año pasado, mes en el que se había caído la sesión en la Cámara de Diputados porque el oficialismo tampoco había puesto ahínco en conseguir el número para votar la ley, dijo: en Estados Unidos con ficha limpia Trump no hubiese podido competir porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman las curvas de los socialdemócratas bien pensantes de centro izquierda. ¿Qué tal? ¿Correcto? No había mucho afín ni muchas ganas de. Y eso un poco lo demuestra Oscar Sago. Oscar Sago fue el primer presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué dijo ayer? Primer acto, 28 de noviembre, se enferman diputados y se cae ficha limpia. Segundo acto, insistimos en diputados y le dimos media sanción en febrero del 2025. Tercer acto, algunos no supieron sumar y sospechosamente naufragó el proyecto. La obra se llama Ganó la corrupción. Alejandra Vigo, senadora por la provincia de Córdoba, fue bastante concluyente. Entre tantos, es indignante que los acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política hoy hicieron fracasar el proyecto. Dio frutos el acuerdo entre el Gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista. Nos sorprendió el voto en contra de los 2 senadores misioneros oficialistas, fuerza política que había acompañado el proyecto en diputados. Como lo advertimos, o sea, en diputados sí, en el Senado no, porque con ellos había ficha limpia, sin ellos no la hubo. El gobierno de Milei terminó siendo funcional al kirchnerismo. Elisa Carrió habló también de un pacto entre... Después vino lo de los Penato y vino lo de Adorni. Lo vamos a meter en eso en un ratito. Pero acá está claro que esto ocurrió porque hubo una decisión, porque nada fue sorpresivo, por lo menos para algunos, para los que hacen y gestan la política en torno al propio gobierno. Y creo que efectivamente es plausible de ser considerado en torno a la estrategia electoral del gobierno. Porque con esto, probablemente, quien lo haya pensado, Santiago Caputo quizás, logra enemistar a parte de la sociedad con el sistema de la política tradicional. Dicen, miren, son todos iguales, se cubren entre ellos. Entonces, el enojo que el gobierno intenta capitalizar una vez más para sí en las próximas elecciones, donde todo el que no piensa como él es parte de un obstáculo al desarrollo de la Argentina, sea quien fuere ese sector que no piensa como el gobierno, ese sector es el que también acompañó a... Y además porque crea la narrativa de que ahora sí, es kirchnerismo o libertad. No hay nada en el medio, no hay otra cosa, no hay posiciones diferentes. Es el kirchnerismo, Cristina candidata, eventualmente, o la libertad. ¿La libertad de quién? De los que hablan de la libertad desde el gobierno nacional, que no necesariamente implique la libertad pura o absoluta. Con dosis de enorme pragmatismo, pero muy expuestos, contrarreloj, con consecuencias
veremos de qué tenor y de qué magnitud y de qué índole en el proceso electoral incluso de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de mayo, todo se libró a plena luz. Todo fue muy explícito. Nada fue ocultado. Y todo fue extraordinariamente sorpresivo, salvo para los que lo armaron. Paulita Rossi, bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo andás? Nos sorprendió un poquito a todos, ¿no? Sí, incluso a los que estaban en la sesión. Impresionante esa imagen, ¿no? Sí. Cómo el peronismo dijo, ¿y esto? Sí, es más, ¿Era mío? Desde principio de semana ya en el kirchnerismo estaban esperando una decisión desfavorable. Decían que estaban seguros de que iba a terminar saliendo ficha limpia, tanto esta semana como la próxima. El partido hizo un comunicado, el Partido Justicialista, ¿te acordás? El Partido Justicialista hizo el comunicado, ¿te acordás que hicieron el video incluso que distribuyeron sobre todo sectores más ligados a la cámpora? Y finalmente terminaron a los abrazos. En el peronismo, ciertamente, ¿no? Sí, me hablaban de una sorpresa anoche, cuando pregunté, una hermosa sorpresa. Decían ante lo que había pasado en el recinto, cuando todos esperaban en la pantalla un 38, incluso también en la cara de Villarruel se vio, cuando muy exultante dice, bueno, llegó la hora, vamos a la votación, y después la sorpresa. Yo acá, por supuesto, digo para separar la paja del trigo, acá el gobierno tiene una estrategia electoral y es que Cristina esté en cancha y efectivamente creen que es una manera, la de con los votos, derrotarla. De hecho, Guillermo Franco, no sé si tenemos ese corte, Guillermo Franco acá en esta casa dijo, en algún momento, en alguna oportunidad, en medio de los debates del año pasado, incluso este año, no queremos que sea una ley que se piense como una ley que proscribe, no dijo esa palabra, pero escuchen a Franco, miren. Me parece bien la ficha limpia. También creo que no es bueno que se piense que se sancione una ley de ficha limpia para proscribirla a Cristina Kirchner, ¿no? Eso me parece que no sería bueno para la Argentina, porque es como que uno sanciona una ley para proscribirla. Pero una ley con nombre y apellido. Una ley con ¿No sí. le gustaría que la ley tuviese la fantasía? Que se entendiera que fuera para eso. Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Como ha sido todo el discurrir del propio gobierno en cuanto a cómo se paró frente a una ley que era una demanda social, que tuvo arraigambre en distintos colectivos de entidades civiles, que fue creciendo, que después fue tomada como bandera por algunas fuerzas políticas, el PRO, el radicalismo, entre otros, y luego al final del camino por el propio oficialismo, que mandó a revisar lo que estaba en diputados para hacer una ley superadora, etcétera, que a todas luces para muchos no era una ley superadora, que debía incluir más delitos, lo hablamos más de una oportunidad acá, que por lo tanto había que tratar de sancionar una ley que quizás era esta, la que había que sancionar y después mejorarla. Es la que caminaba, digamos. Es la que caminaba, había logrado claro, la correcto. aprobación en diputados, es la que venía de la Casa Rosada, impulsada por Milei a través de Fargosi y Petri, que fueron quienes estuvieron en la redacción de un proyecto que ya venía impulsado por Silvia Los Penato y sectores de la sociedad civil. Siempre se habla de Gastón Marra, Fanny Mandelbaum, perdón. No, está muy bien. Y bueno, después pasó lo que pasó. Hoy Milei se refirió al tema porque también hubo acusaciones cruzadas todo el día entre los sectores del oficialismo y los aliados, que ya lo pongo entre dudas, ¿son aliados? ¿No son aliados? Porque hoy la verdad que el panorama estuvo bastante complicado porque por un lado desde PRO había una gran indignación con el gobierno, incluso desde minutos después de que se viera el resultado en la pantalla, diciendo que el oficialismo había jugado en contra del propio proyecto que el oficialismo había mandado al Congreso, mientras que desde la Casa Rosada había sectores, e incluso el propio presidente dice que hoy le hicieron una operación mediática amarilla, achacándole las culpas al PRO. Bueno, a ver, pongámoslo del presidente. Dale. Anoche, el Partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo. Al mismo tiempo, es repugnante las operaciones mediáticas, por ejemplo, la que ha emprendido ese infame grupo Clarín, para variar ensuciando, calumniando. Pero bueno, si ustedes miran mi
mi portada de Twitter van a ver, digamos, por qué hay tanto odio. Ahí él se refiere al Grupo Clarín, después retoma la línea y dice que hubo una operación mediática que venía desde el sector amarillo, que el gobierno había pedido que quienes iban a votar a favor se comprometieran con el voto y que no lo quisieron hacer. Yo hago 3 preguntas, ¿no? Porque escuchaba a Carlitos Sarvía, ¿no? Que tiene siempre muy buena información, y decía, mira, el gobierno cree que en realidad pudo haber una operación, pudo haber un acuerdo entre el peronismo y Rovira, porque en Misiones el peronismo está intervenido y en ese contexto Rovira se podría quedar con el peronismo. O sea que la cuenta sería que Rovira pactó con los peronistas para defender a Cristina. El PRO dice, mirá, siempre votaron con ellos, son aliados de ellos, incondicionales, incondicionales. No sacaron los pies del plato jamás. Exacto. ¿Lo hicieron por primera vez ayer? Va. ¿Cuál sería la ganancia del acuerdo del PRO con Rovira, con los misioneros con los cuales no han interactuado en muchas oportunidades, pero muchas, no una, ni dos, ni tres? ¿Cuál sería? ¿Cómo estableces un puente con los que no han interactuado en iniciativas y demás? ¿Cómo estableces un acuerdo? Me hace acordar a cuando, viste, decían La Plata es de la de Lázaro Báez. No, en realidad es la de Macri. ¿Cómo la de Macri? No, porque en realidad había convenios entre empresas. Lázaro Báez no es Néstor Kirchner. No, mirá, le hizo el mausoleo, pagó $2 millones. La relación era esa, no era otra. Entonces después podemos discutir otras cosas. Que no hay duda que el gobierno no abrazó este proyecto con la vocación ni la vehemencia de convertirlo en ley, como si abrazó la ley Bases, como si abrazó otras iniciativas con las cuales el gobierno batalló. Me parece que no tiene ninguna duda. Y es una pena. Es una pena porque me parece que es todo muy evidente. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la verdad que lo que ha ocurrido, lo que deja traslucir el gobierno de la provincia, lo que ha ocurrido en el Senado en el día de ayer, lo que ha sucedido en la previa, cuando uno hace el raconto, cómo ha venido transcurriendo el debate, yo creo que no hay demasiado margen a opiniones distintas y está bastante claro todo lo que se suscitó en el transcurso del día de ayer, penosamente, a mi gusto, muy penosamente, porque da cuenta de la idea de que finalmente en la Argentina las cosas por derecha o limpias son difíciles de concretar. Y hay una cuestión que tiene que ver con que este era el peor escenario, si querés, para ese proyecto, porque en caso de que no estaban los votos, por ahí podrían haber optado por no ir a la sesión directamente. Claro, correcto. Se podría haber evitado sesionar, porque en ese caso podían posponer la sesión unas semanas, un mes, 2 meses. Lo que pasa que ahora, bueno, ya está. Por este año ese proyecto no puede volver a tratarse porque salió rechazado, pese a que ya venía con una aprobación de diputados. Tendrán Así una fantástica oportunidad para pulir la ley, para hacerla más abarcativa, para incluir delitos del narcotráfico, incluir otro tipo de delitos para que no solo afecten los que estuvieron en la administración pública y hayan producido un desfalco y demás. Pero para qué está el senador Bruno Olivera de La Libertad Avanza allí en la provincia de San Juan. Senador, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buenas tardes. Senador, ¿usted me escucha? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahora te escucho perfecto. Ahora lo escucho perfecto. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasó exactamente ayer, cree usted? ¿Se escucha? Yo lo escucho perfecto. Si usted no nos escucha es un problema. Ah, ok. Ahora nos escucha. Bueno, le decía, ¿qué pasó exactamente ayer, cree usted? Mira, lo que pasó fue lo que se vio. La verdad que nosotros, es una ley que si vos ves los papeles, es una ley que se impulsó desde el gobierno, que nosotros queríamos que saliera. Es una ley que ya lleva más de 10 años. A ver, esto no es un invento de nosotros, esto es algo que está en todo el mundo, que la sociedad argentina lo venía pidiendo, y gracias a la convicción de este gobierno, gracias a ese liderazgo que hoy ejerce el presidente, se incluyó en el temario de elecciones, de sesiones extraordinarias, y se obtuvo ese medio dictamen de diputados, pero bueno, faltaba que pasara por la Cámara de Senadores, una Cámara que, bueno, todos saben que tenemos los números mucho más ajustados. ¿Y cómo explica Olivera que los senadores que siempre acompañaron al gobierno, inclusive votando a los jueces de la Corte sin éxito, como ya conocemos, votando ley Bases, votando contra la interpelación a Karina Milei, contra la creación de la comisión investigadora por la causa libre, etcétera? Es decir, que sistemáticamente acompañaron a la Casa Rosada, en esta se desmarcaron y a último momento. Bueno, a ver, remarco la importancia de las elecciones de medio término de octubre.
O sea, siempre estamos dependiendo. ¿Pero qué tiene que ver la elección de medio término? Aliados. Pero está bien, pero bueno, pues usted me dice que es aliado. El mismo ahínco que pusieron Sí, para bueno, pero conseguir lo que los votos de los necesitamos- aliados para una ley, la podrían haber conseguido ahora para ficha limpia. Me parece que no había muchas ganas de que sea ley. Francamente le digo. Pero no, está bien, pero son aliados ley a ley. Esto no es que acompañan en el 100% de las cosas. Ya lo hemos visto, también ha pasado con el PRO, que en algunas leyes han acompañado, en otras no, con lo que nosotros necesitamos tener una presencia más fuerte en el Senado para que este tipo de cosas no pase. Ya lo vimos en ley base, o sea, ley base salió 36. Estábamos extremadamente ajustados y hoy obtuvimos el mismo número, pero bueno, necesitábamos un senador más, necesitábamos 37 votos por lo que modificaba el Código Electoral, con lo cual, o sea, era una ley que se tenía que tratar. En el poroteo estaban los números, o sea, no fue algo que... Y si estaban los números, ¿qué es lo se que pasó? debatió sabiendo que íbamos a perder. O sea, el presidente esta mañana dijo los números no estaban, por eso estábamos pidiendo el compromiso de quienes decían que estaban a favor de la ley para no ir a la sesión si no los teníamos. Pero usted dice que los números estaban, Atauche dijo que los números estaban, Abdala dijo que los números estaban, Francos dijo que los números estaban. Es que yo te hablo ¿Estaban o no estaban? En el poroteo, nosotros Claro. hablamos con los senadores, los números estaban. Después, ¿qué pasó? Ahora que O sea, usted tenía el preguntarle a ellos, me compromiso. gustaría. Usted tenía el compromiso de los senadores de 38. Misiones que acompañaban y por tanto había 38 votos. Sí, yo no tenía el documento firmado porque la verdad que nunca hemos Firmar. hecho firmar un documento de compromiso, pero sí teníamos la palabra de los senadores. O sea, y bueno, finalmente creo que se vio. Creo que se vio cuando terminó la votación, cuando dice 36, ese momento de silencio. Estábamos los 71 senadores, porque creo que faltó unos 71 senadores totalmente sorprendidos, Sí, no faltó sabíamos uno de lo La que había Pampa. pasado. Bruno, déjeme compartirle algo que Carolina Lozada mencionó respecto a qué pasó en el cierre. ¿Lo podemos escuchar? Carolina Lozada, senadora radical. Sí. Horas antes decían que votaban a favor. Y en el momento votaron, se levantaron y se fueron porque yo creo que no nos podían ni mirar la cara. O dos personas que no estaban avergonzadas de lo que estaban haciendo. Tenían un mandato quizás del gobernador y estaban avergonzados de lo que estaban haciendo. Ahora, realmente. Te puedo decir sí, es que el kirchnerismo estaba tan sorprendido como nosotros. Ellos, yo estuve ahí y yo vi las caras. Ellos lo festejaron como... ¿Viste cuando ves un penal que pensás que jamás tu arquero va a atajar y depende de eso del partido? Así. Lo que dice Lozada deja tres interpretaciones sin ningún tipo de comentario extra. Una es que se sorprendió el peronismo, o sea, nunca se negoció con el peronismo. Dos, es que los senadores cambiaron el voto por pedido del gobernador. Tres, el único que es eficaz en pedirle a un gobernador que cambie votos siempre es el gobierno de turno. Porque de hecho Rovira fue oficialista en todos los gobiernos. También con Milei, por lo menos hasta acá. Y creo que ayer también lo fue. ¿Se entiende por qué el planteo, senador? Sí, pero a ver, es tal cual como lo manifiesta la senadora Lozada. Los senadores misioneros apenas terminó la votación salieron rápido, apresurados. La verdad que yo me hubiera gustado cruzármelos para pedirle algún tipo de explicación, pero bueno, no se dio. Y después sí, esa imagen patética que se ve, que los senadores kirchneristas festejando, no sé qué, porque la verdad que la ley la ficha limpia no te garantiza la impunidad, no te garantiza que no haya corruptos, pero sí te empieza a limpiar la política, porque esa gente que se descubrió y está condenada por corrupción, por defraudar al Estado, ya no se puede volver a postular, con lo cual a futuro te iba a empezar a limpiar. Y bueno, la verdad que es un festejo de la impunidad y un festejo de la corrupción. Senador Olivera, gracias por esta deferencia para con nosotros. Termine usted muy bien la tarde, muy amable. Ok, hasta luego. Hasta luego, termine muy bien el día. Bueno, está ya con nosotros Fabián.